Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buen día. Aquí estoy con este improvisado sala de clases, pero junto a ustedes. Quisiera hablarles en este momento del tema de la vectorialidad en el movimiento circunferencial uniforme. El movimiento circunferencial uniforme, como ya lo hemos ido viendo, corresponde a aquel movimiento, cualquiera sea, en donde una partícula, también indistintamente cual sea, gira de tal forma que la trayectoria sea una circunferencia o, muy importante, parte de una circunferencia. No necesariamente debe ser una circunferencia completa, puede ser parte de ella. Ahora, si esa partícula se mueve con una rapidez constante, ¿cierto?, el movimiento pasa a ser circunferencial y uniforme. Esa uniformidad, ¿por qué? Porque la rapidez es constante. De ahí el tema movimiento circunferencial uniforme. Pero en este tipo de movimiento existen, además de la rapidez constante, existen varios vectores asociados a este movimiento en sí, ¿verdad? Por ejemplo, si esto gira tal y cual lo teníamos dado, ¿cierto?, en contra de las manecillas del reloj, esa partícula, ¿cierto?, tiene una velocidad asociada también. Tiene una rapidez constante, pero además una velocidad. Una velocidad vectorial que no es constante. Es que tenerlo claro. La rapidez es constante, no así la velocidad. Acuérdense la diferencia entre rapidez y velocidad. La primera es un escalar, la segunda es un vector. Por tanto, acá importa sobremanera saber hacia dónde apunta, cuál es la dirección y cuál es el sentido. En este caso, en este punto, la velocidad obviamente es el vector que estoy dibujando acá, tangencial a la circunferencia y en el sentido que se había dado el giro. Si la partícula se ubica aquí, para el momento en que saqué esta fotografía, si la partícula se ubica acá, la velocidad tangencial a ella y en ese sentido, según el sentido del giro. Obviamente, si la partícula girase a favor de las manecillas del reloj, en este punto la velocidad es tangente y según le estoy dibujando, en el sentido del giro. Si la quiero dibujar cuando la partícula vaya ahí, la velocidad es ese vector que dibujo y en el sentido del giro. Siempre el vector velocidad tiene que ser tangente a la circunferencia, ¿ya? De ahí el nombre velocidad tangencial. Ahora, cuidado con la rapidez. Aunque la velocidad cambie, porque claramente ese vector no es igual a ese vector, claramente ese vector velocidad 1 no es igual a ese vector velocidad 2, independientemente de eso, la rapidez es la misma. La rapidez es constante. Si estamos hablando de una rapidez de, no sé, unos 5 metros por segundo, bueno, ahí hay 5 metros por segundo, acá también hay 5 metros por segundo. Pero, como tienen direcciones y sentidos distintas, la velocidad cambia. Primer vector entonces a considerar en el movimiento circunferencial, el vector velocidad tangencial. Ahora, como claramente existe una diferencia de velocidad, es decir, existe un delta velocidad, ustedes muy bien saben que esa diferencia de velocidad implica la existencia de una aceleración. Si nosotros hiciéramos un trabajo geométrico, tanto con la velocidad 1, con la velocidad 2, o con todas las velocidades que yo pudiese dibujar dentro de esta circunferencia, o en el otro caso, ¿cierto?, en el giro contrario, si yo hiciera un trabajo geométrico con estos vectores, podría demostrar la existencia de un vector que siempre apunta hacia el centro. Es decir, como la diferencia de velocidad es la aceleración y una diferencia de velocidad, ustedes muy bien saben que es una velocidad final menos una velocidad inicial,
vectores ambos, si yo restase la velocidad final menos la inicial, si restase la final menos la inicial, vamos a obtener un vector, ¿cierto?, distinto al de velocidad, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Si yo dibujara ese vector en la parte alta, donde está la primera partícula, ese vector apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Si yo dibujara aquí el vector, ¿cierto?, donde va en el segundo punto la partícula, el vector apunta hacia el centro de la circunferencia. Ese vector que acabo de dibujar y que apunta hacia el centro, por el hecho de venir de una diferencia de velocidades, por el hecho de corresponder entonces a una aceleración, es lo que se conoce como aceleración centrípeta. Y se le pone una C chiquitita abajo a la aceleración solamente a modo de recordatorio nuestro. Acá estaría la aceleración centrípeta. Tenemos entonces en un movimiento circunferencial el vector velocidad tangencial, el vector aceleración centrípeta. El vector velocidad tangencial tiene una magnitud, que es la rapidez, tiene una dirección, que es tangente a la circunferencia, y tiene un sentido que te lo determina la punta de flecha y obviamente está asociado a para dónde la partícula gira. Primer vector. Segundo vector, el vector aceleración centrípeta. Como el vector aceleración centrípeta nacía de esta diferencia de velocidades, se demuestra entonces que ese vector, al restar ambas velocidades, la resultante apunta hacia el centro. De ahí el vector aceleración centrípeta. ¿Tiene magnitud? Sí, ya lo vamos a ver. Me interesa ahora la vectorialidad. ¿Tiene dirección? Sí. Y sentido también. Siempre hacia el centro. Si te fijas acá, hacia el centro. Si yo dibujara aquí mi vector aceleración centrípeta, hacia el centro. Siempre hacia el centro. Como existe la aceleración centrípeta, y recordándonos nosotros de la segunda ley de Newton, aquella ley que decía que la fuerza equivale a multiplicar la masa por la aceleración, como la aceleración es vectorial y hoy día le llamamos aceleración centrípeta, existe entonces esta fuerza, que es la fuerza que también va a apuntar en el mismo sentido y dirección que la aceleración, es decir, una fuerza centrípeta. Si existe la aceleración centrípeta, también existe un vector llamado fuerza centrípeta y que apunta hacia el centro del movimiento, al igual que la aceleración. Si existe esa aceleración, existe el otro vector que es la fuerza centrípeta. Tercer vector en este movimiento circunferencial. Aquí, muchachos, cuidado. Hablamos de la segunda ley, pero también existe la tercera ley. Y se hace en memoria, la tercera ley, ¿cuál es? Aquella que dice que si existe una fuerza en un sentido, debe existir la otra fuerza contraria. Acción y reacción. Y acá, en este caso, en el movimiento circunferencial, siempre se mal habla de una fuerza llamada centrífuga, atribuyéndole, ¿cierto?, a la tercera ley de Newton el hecho de que si existe la fuerza centrípeta hacia el centro, debe existir entonces la fuerza centrífuga, una fuerza que va hacia afuera. Bueno, como dijo alguien en la televisión por ahí, usted no lo diga. Esa fuerza centrífuga no existe. No existe. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa entonces con la tercera ley? ¿Qué pasa con esto de la acción y la reacción? Correcto. Existe el efecto de fuerza, pero no una fuerza en sí. La fuerza centrífuga como tal no existe. Lo que existe es una tendencia del cuerpo a salir, a alejarse del centro. Y eso ustedes lo han visto, lo han sentido. Cuando van en un auto, van con los papás en un auto y el papá gira, ¿ustedes para dónde se van? Hacia el otro lado. Tienden a salir de ese círculo. Que si no está la puerta del vehículo, ¿cierto?, mejor se cae. La puerta del vehículo les está produciendo una fuerza hacia el centro, les está produciendo una fuerza centrípeta.
Y el movimiento de tomar la curva hace que ustedes salgan hacia afuera, lo que podemos pensar en una pseudo fuerza centrífuga. Pero no es una fuerza. ¿Eso qué es? Ojo, esto no se olvide, eso es producto de la inercia. La inercia del movimiento hace que ustedes tiendan a salir hacia afuera de ese círculo o de esa circunferencia. ¿Ya? Cualquier curva que tú tomas, más rato cuando suban al auto o cuando puedan salir a la calle, ¿cierto? Y andan en el auto con los papás, el papá va a girar y ustedes van a tender a irse hacia el otro lado, producto de la inercia. Eso es tal cual, inercia, no es una fuerza. Pero es lo que nosotros podemos pensar que es la aplicación de la tercera ley de Newton, que si existía una fuerza A, existe entonces una fuerza B totalmente contraria. ¿Se acuerdan de eso? Tercera ley. Entonces, a esa fuerza, ¿cierto? A esa inercia se le atribuye esta fuerza centrífuga. Pero como tal, como concepto físico, la fuerza centrífuga no existe. Es una pseudo fuerza. Lo que existe, ¿cierto?, es la acción de tender a salir. Ojo con eso. Muchachos, entonces tenemos la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta, todos estos vectores. Pero existe un cuarto vector. Un cuarto vector que la verdad que es muy poco conocido en cuanto a la vectorialidad. Nosotros, cuando ya yo les envié una guía hace poco rato, ¿cierto? Hace poco tiempo, ustedes vieron que en el movimiento circunferencial existe la rapidez tangencial y existe la rapidez angular. Bueno, si existe rapidez tangencial, existía una velocidad tangencial. Si existe la rapidez angular, existe también la velocidad angular. Y esa es difícil verla, esa incluso casi no puedo dibujársela. ¿Cuál es la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular, muchachos, increíblemente, es la que hace, por ejemplo, que ustedes no se caigan de la bicicleta. Cuando ustedes giran en bicicleta, cuando andan en bicicleta y hacen girar la rueda de la bicicleta, hay un vector asociado ahí que mantiene la rueda como ustedes la están haciendo girar. Si tú vas rápido en la bicicleta y doblas, por más que te cargues hacia un lado, ¿cierto?, no te caes. El mayor efecto se ve en las motocicletas, en pista, ¿cierto? Hasta casi arrastran la rodilla los pilotos, ¿cierto? Y no se caen de la motocicleta. Porque alguien está tratando de enderezarlo. Alguien está tratando de mantener la rueda girando en la verticalidad. Ese es el vector velocidad angular. La rapidez angular, ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Se determinaba haciendo 2pi r por f. La rapidez tangencial, 2pi r por f, no, esta acá no iba, 2pi r, ¿cierto? Partido en el periodo, ¿cierto? O la rapidez tangencial 2pi rf o también partida en el periodo. Cuando tú quieres calcular la rapidez angular, no, aquí un error mío, hay un error mío, no puedo tratar de borrar artesanalmente, ¿cierto? Me equivoqué acá, pero no se va a poder mucho. Tratemos, ahí, y se pudo. Con paciencia todo se puede. La rapidez angular es 2pi por f o 2pi sobre t. La rapidez tangencial 2pi r por f o 2pi r sobre t. Son las dos posibilidades que tengo, ¿verdad? Pero eso para calcular tanto la rapidez tangencial como la angular. 2pi rf, rapidez tangencial, o 2pi r sobre t, rapidez tangencial. En el caso de la rapidez angular, 2pi f o 2pi partido en t, para calcular el valor, para calcular la magnitud. Pero ¿qué pasa con la vectorialidad? Ese es el problema. La vectorialidad de la rapidez tangencial, es decir, la velocidad tangencial, ya las tenemos dibujadas. Es fácil. Es como si tú tomaras un cuerpo, lo amarraras a una cuerda y dale vueltas. Dale vueltas. Cuando el cuerpo vaya acá arriba, suelta la cuerda. Sale seguro para allá. Si tú estás dando esta cuerda, dándole vuelta a esta cuerda, y el cuerpo va acá abajo, suéltalo cuando vaya acá abajo. Sale hacia el otro lado. Por la tangente se va. Bueno, esa es la velocidad tangencial. Pero ¿cómo dibujo y dónde veo la velocidad angular? Sé calcular la rapidez, pero la velocidad. Bueno, aquí hay una táctica, no una técnica, una táctica que usamos, ¿cierto?, para verla. Y, chuta, ojalá ustedes no sean muchos los que escriben con la mano izquierda, los zurdos.
para nosotros quizás se le haga un poquito más de problema. Porque acá lo que nosotros usamos para ver la vectorialidad de la velocidad angular es una cuestión, y lo voy a escribir aquí para que quede todo en la pantalla, ¿cierto? Es lo que se llama regla de la mano derecha. Derecha. Cuidado los que no son diestros, los que no son derechos. Por una tendencia lógica, nosotros, los izquierdos tratan de usar su mano izquierda como la diestra. Pero aquí estamos hablando de la regla de la mano derecha. Siempre usen la derecha, métanse la izquierda, ¿cierto?, en el bolsillo. Para poder determinar hacia dónde apunta la velocidad angular, usemos la manito derecha. ¿Cómo? Mira, tenemos 4 dedos, tenemos un dedo pulgar, ¿cierto? Y estos dedos nos van a decir la vectorialidad de la velocidad angular. Por ejemplo, miremos el dibujo de acá. ¿Hacia dónde giraba esta partícula? En contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Ese es el movimiento que tiene, contra las manecillas de cómo funciona un reloj. Bueno, ese movimiento, el movimiento de la partícula, asócialo a estos 4 dedos. Cúrvalos, ahí, cúrvalos, de tal forma que el sentido de los dedos sea el sentido del giro. Es decir, si esto va en contra de las manecillas, ahí van tus dedos, mira tus dedos. Ese es el giro. Bueno, ahora el pulgar extiéndelo, bien extendido, y mira para dónde apunta el dedo pulgar. Hacia afuera del pizarrón. Hacia afuera del pizarrón. Perfecto. Como apunta hacia afuera del pizarrón, la velocidad angular es saliente del pizarrón. La velocidad angular es un vector que pasa justo por el medio de la circunferencia, perpendicular al pizarrón y con sentido saliente. ¿Cómo sabes que es sentido saliente? Por el giro. Vámonos allá. ¿Cómo gira esto? Y cuidado que aquí normalmente me cambian la mano. No, la mano derecha. ¿Cómo gira esto? Gira a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, para allá, los dedos. Cuidado, no doble los dedos hasta sacar de atrás, duele mucho. No. Giren la mano, ahí. Giren la mano, fíjate. Ahí está el sentido de giro. ¿Y el dedo pulgar hacia dónde queda? Hacia adentro. Por tanto, ¿existe aquí velocidad angular? Claro que sí, que es un vector que pasa perpendicular al pizarrón, justo por el centro, y apunta ¿hacia dónde? Según la regla de la mano, hacia adentro. Nomenclatura, para que se acuerden. Cuando un vector apunta hacia la derecha, claramente hacemos eso. Cuando un vector apunta hacia la izquierda, claramente hacemos eso. Si un vector apunta hacia arriba, hacemos eso. Un vector hacia abajo, hacemos eso. Pero ¿cómo dibujo un vector hacia ti? También existe una forma. Un vector que apunta directo hacia ti es sencillamente un punto. Es como si este plumón fuera el vector. Y yo te lo tiro. Va hacia ti. ¿Qué estás viendo tú del plumón? La punta del plumón. Ahí está. Y un vector que vaya hacia adentro, un vector entrante, sencillamente se dibuja con una X. ¿Por qué? Porque es como ver la parte de atrás del plumón. Piensa en una flecha, en la parte de atrás de una flecha. Va hacia adentro. Eso es derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia ti o hacia el fondo. Muchachos, resumiendo entonces, ¿por qué me interesaba contarles este tema? Porque esto de la regla de la mano derecha muy pocas personas lo manejan. Y cuando lo manejan, se enredan. Entonces, un movimiento circunferencial uniforme, ¿tiene vectores asociados? Claro que tiene. ¿Cuántos contaron? 5. Velocidad tangencial. Velocidad angular, que ni siquiera lo puedo dibujar. Ahí. Va hacia adentro. Ahí está la X. Velocidad tangencial, velocidad angular, aceleración centrípeta, fuerza centrípeta. ¿Dije 5? 4. ¿Cuál es el quinto? Esa pseudo fuerza. Recuerden que también puedo dibujarlo hacia afuera, pero, métaselo aquí, que no se le olvide, no es una fuerza, es una pseudo fuerza. Es producto de la inercia del movimiento. Chao. Espero que haya servido
este tema y si hay dudas, por favor, a mi correo institucional. Chao chicos, cuídense.